Buenas noches, Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches, bendecidos días. Si Dios lo permite, vamos a enseñar sobre tocando las alas de Dios. Vamos a ponernos antes en las manos de Dios para que sea Él el que tome el control. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo. Toma control de esta enseñanza. Toma control, Señor, de todo lo que tú vas a hacer en este día. Sabemos que si tu presencia está en este lugar, respaldando tu palabra, todo es posible. Te cedemos todo el control para que seas tú enseñándonos, para que seas tú, Señor, atrayendo las almas a ti, para que seas tú abriendo nuestros corazones para poder recibir esa palabra que trae vida, que trae esperanza y que trae transformación en nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, siéntete bienvenido. Toma control de las redes sociales, toma control de los aires, toma control, que no haya ninguna interrupción, todo pensamiento que quiera distraer de esta palabra, Señor, llévalos cautivo a tu obediencia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Vamos a empezar una enseñanza bíblica, se llama Tocando las alas de Dios. Yo los invito a que si quieren y si gustan compartir esta enseñanza a sus amistades, en su muro, va a ser de gran bendición, porque sabemos que cuando se habla de la palabra de Dios, esa palabra nos bendice, esa palabra nos transforma, esas palabras nos motiva para seguir adelante, nos da esperanza, más en estos momentos que estamos viviendo, momentos de angustia, momentos de confusión, momentos que no sabemos qué es lo que va a suceder con el futuro. Bueno, necesitamos mucho la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bueno, acompáñame por favor a Marcos 5:25. Marcos 5:25. Por ahí para los que quieran ir anotando también la cita bíblica y después checarlo usted en su casa en la Biblia con más calma. Muchas veces cuando nosotros empezamos a leer la Biblia en calma, en quietud, Dios nos revela tantas cosas que necesitamos en ese momento. Dice así la palabra de Dios en Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otras versiones dicen: seré sanada, seré restaurada de la opresión. Pero quiero que enfocarnos en esta enseñanza, que muchas veces usted ya lo ha escuchado, también lo ha leído, porque es una de las enseñanzas más preciosas que encontramos en la Biblia, cómo el toque de esa mujer pudo sanar en ese instante. Y no estaba tocando, fíjense, no estaba tocando al maestro, estaba tocando simplemente el borde de su manto. ¿Pero qué es un borde? Pues vamos a empezar primero, vamos a definir lo que es un borde. Se los voy a leer, la definición dice: borde es doblez de una prenda sujetada con una costura para evitar que la tela se deshilache. A veces se dejaban sueltos y largos para evitar que se deshebrara. Vienen siendo precisamente como unos flequitos. No sé si usted ha visto los rebocitos o los chales que de repente compramos por ahí. Ahí tiene como unas tiritas, como unos flequitos. Dice que en realidad eso fue lo que tocó esa mujer. Los flecos de las esquinas de los vestidos de los israelitas, fíjense, tenían la función de recordarles la ley de Dios. Si no, acompáñeme a su Biblia, por favor, a Números 15, 38 y 39. Números 15, 38 y 39. Números 15, 38 y 39. Y habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja
de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Voy a leer una vez más el versículo. Fíjese cómo dice: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Esos mantos que usaban los judíos en aquel entonces, dicen que eran unos mantos como unos tipo chal, como un tipo rebocito, como nosotros lo conocemos comúnmente aquí en México, y tenía unos flecos, tenían esas tiritas, y esas tiritas estaban posicionadas en las cuatro puntos de ese rectángulo prácticamente, de ese manto. Y cada una de esas extremidades eran los 4 puntos cardenales, que es el norte, el sur, el este y el oeste, y que estaban indicando el señorío de Adonai, el señorío de nuestro Dios en todo el universo. Dicen los estudiosos de la Biblia y los que saben un poquito más sobre lo que son las tradiciones judías, dicen que estos flecos tenían 4 puntas, 2 de cada lado, y la textura era con 5 nudos. En cada tiritas, como que le hacían unos nudos y dejaban un espacio, y le hacían un nudo y otro espacio. Eran 5 nudos, y dicen que en cada espacio de ese cordón que iban ellos como más o menos como tejiendo y doblando y haciendo nudos, dice que cada espacio representaba una letra del nombre de Dios, Yahvé. Pero fíjese, lo más curioso de esto es lo que nos está diciendo este versículo. Déjenme volverlo a leer. El versículo 37 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, que vendrían siendo los flecos, las tiritas que nosotros conocemos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Un cordón de azul. ¿Qué es lo que significará ese cordón de azul? Bueno, la tradición judía tenían esta enseñanza. En el momento en que ellos empezaban a hacer sus mantos, de hecho los mantos lo hacían para entrar en intimidad con Dios. Esos mantos, esos chalecitos, en el momento en que ellos querían orar, dice que ellos se cubrían la cabeza y empezaban a amarrar sus mantos con las tiritas de las 4 extremidades, y quedaba como un tipo tiendita, y que allí es donde ellos se acomodaban para buscar la presencia de Dios en oración. Y entonces dice que cuando ellos estaban haciendo estos mantos, dice la palabra de Dios que tenía que haber un cordón azul. Y ese cordón azul tiene unas características muy particulares, porque ese cordón azul se hacía de la concha de un caracol, aproximadamente más o menos como este caracol, pero era un poquito más grande, más o menos así, un caracolito así, que solamente se daba en el mar Mediterráneo, por aquella zona de Israel. Y dicen que este caracolito en el momento es muy costoso y es muy difícil de encontrar, porque este caracol solamente sale cada 7 años. Entonces imagínense, para encontrar un caracolito de esto, dicen que ellos lo machacaban, y en el momento en que lo machacaban de día, con los rayos del sol se convertía en un azul zafiro, en un azul celeste, en un azul que precisamente representa el piso de zafiro del trono de Dios en el cielo. Pero si los judíos lo hacían de noche, quedaba un púrpura oscuro. Entonces ellos, como necesitaban ese azul celeste que precisamente estaba reflejando, que estaba simbolizando de cierta manera el piso de zafiro del trono de Dios, ellos siempre lo hacían de día. Dice los que han estudiado y los que enseñan esto, dicen que los romanos era tan codiciado este caracol, que le prohibieron a los judíos que ellos lo usaran. Entonces lo que hicieron los romanos, dicen que mataban a familias que se dedicaban precisamente a hacer esta tinta laboriosa y muy costosa, que ellos nada más la querían usar en la realeza. Y cuando Israel se vio obligado
a no volver a usar este color por estos caracoles. Dice los que estuvieron en aquel entonces y empiezan a contar las historias de Israel. Dice que este caracolito, que siempre aparecía cada 7 años y que pues los israelitas lo buscaban para hacer precisamente ese cordón azul que Dios les había puesto desde las escrituras, desde Números. Imagínense, dice que cuando los romanos lo prohibieron, este caracol desapareció prácticamente de la faz de la tierra, ya no se encontraba. Ya no se encontraba, es como si hubiera desaparecido, es como si los caracoles simplemente ya no volvieron a salir. Es como si Dios les hubiera prohibido a los romanos poder usar ese caracol para su vestimenta. Es como si hubiera sido uso exclusiva solamente para su pueblo, para Israel, para ese momento de adoración, para ese momento de buscar su presencia en ese manto. Dicen que ya después en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando todo el pueblo de Israel comenzó a regresar a Israel, recuerde que eso fue después del holocausto que sucedió en Alemania, dice que gran cantidad de estos caracoles volvieron a aparecer. Es como diciendo, ya regresó el pueblo y van a volver otra vez a su tiempo de oración, van a volver otra vez a esa intimidad, a esa presencia, porque ellos formaban como una tiendita con ese manto y empezaban a buscar el rostro de Dios. Recuérdese que en aquel entonces, cuando la gente viajaba, no es como ahorita los hoteles, cada quien tiene su cuarto, no. En aquel entonces simplemente eran como bodegas y todos estaban ahí. Pero como todos oraban, todos buscaban la presencia de Dios, ellos se envolvían en ese manto, lo amarraban de las 4 puntas y era como su tiendita para tener intimidad y buscar la presencia de Dios. Entonces, es maravilloso cada detalle, es precioso saber cómo Dios tenía esos detalles, cómo Dios tenía esa delicadeza, cómo Dios dejaba que Israel solamente usara esa tinta porque así lo había señalado Dios. Acompáñeme por favor a su Biblia. Una vez más vamos a Marcos 5. Pero ¿qué tiene de peculiaridad este color azul? No solamente representaba el piso de zafiro del trono de Dios, sino que también representaba el poder de Dios. Entonces, en el momento en que esta mujer de flujo de sangre tocó el manto, nosotros nos imaginamos que era el manto normal, nunca nos imaginamos que en realidad lo que esa mujer tocó fueron los flecos, y en esos flecos recuerde que venía este cordón azul que representaba el trono de Dios y el poder de Dios. Entonces esa mujer sabía que lo que iba a tocar era el poder de Dios. ¿Cómo era esta mujer? Fíjese cómo nos dice la palabra de Dios en el versículo 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, si no es en el periodo que las mujeres tenemos, y es algo anormal, viene siendo una enfermedad y eso causa mucha debilidad, mucho cansancio, de hecho anemia. Y ella no solamente llevaba unos cuantos días, ella llevaba 12 años, se pueden imaginar. La palabra de Dios nos dice que la vida se encuentra en la sangre. Entonces esa mujer todos los días, un pedazo de su vida estaba siendo arrojado de su cuerpo. Esa mujer en el momento en que ella empezó con esta enfermedad, no nos dice la Biblia qué era lo que producía precisamente este flujo de sangre, porque hay muchas enfermedades que ocasionan eso, nada más nos habla de ese flujo de sangre. Entonces, después de 12 años, esa mujer se encontraba completamente anémica, se encontraba muy cansada, se encontraba desanimada, se encontraba débil, se encontraba sin fuerzas, porque 12 años es mucho como para estar perdiendo sangre. Ella ya tenía un trastorno en la sangre que simplemente su sangre no coagulaba y no estaba funcionando bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona tenía flujo de sangre? La misma palabra de Dios nos dice en Levíticos 15:19, por si lo quiere anotar, Levíticos 15:19 dice, el que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Qué es lo que sucedía cuando una mujer
continuamente estaba arrojando sangre. Se consideraba como una persona inmunda, se consideraba que se apartaba de todas las personas, porque si ella estaba en su cama y alguien tocaba su cama, esa persona también se consideraba inmunda y por lo tanto se tenía que esperar, lavar todo, bañarse, lavar todo lo que tocaba y apartarse. Y esta mujer se encontraba completamente aparte, se encontraba no solamente con su enfermedad, con su debilidad, con su tristeza, con su cansancio, sino también se encontraba apartada de su familia, porque ella no podía tocar a su familia. No, si tenía hijos, si tenía nietos, tal vez no los podía tocar. ¿Por qué? Porque ellos después iban a ser inmundos y ellos querían, a veces no podían buscar a Dios por esta condición o ir al templo por esta condición. Entonces esta mujer se encontraba triste, desanimada, apartada e inmunda, porque así se conocía en aquel entonces. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 26, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice, y había sufrido mucho. Nosotros sabemos, las personas que hemos sufrido enfermedades muy dolorosas, sabemos que se sufre mucho. No solamente se sufre mucho por el dolor, por el cansancio, por lo que uno siente en el cuerpo, sino se sufre mucho en estar yendo al doctor a cada rato. Y luego los doctores a veces son muy fríos, a veces te dicen las cosas tan pero tan duras que ni siquiera te dan un poquito de alivio. No, pues se va a poner bien. No, 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 ellos te lo dicen muy fuerte, que te hieren en la forma en que muchas veces te lo dicen. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y que había gastado todo lo que tenía. Esta mujer nos está indicando que era una persona que tenía dinero y que lo había perdido todo. No dice sus propiedades, unas cuantas cosas, te está diciendo todo, su casa, sus bienes, sus tierras, todo absolutamente para poder ella curarse. Pero dice, pero antes le iba peor. ¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer? Que ella, en vez de correr a los pies de Cristo, que ella, en vez de correr a los pies de Dios, ella se refugió en los médicos. Y no quiero decir que con eso no vayamos al doctor, por supuesto que sí. Nosotros tenemos que atendernos, pero primero nuestras rodillas tienen que tocar el piso, buscar la presencia de Dios, buscar su sanidad, buscar decirle lo que dice su palabra, que por sus llagas hemos sido sanados, que Él envía medicina, que sobre sus alas trae sanidad. Y empieza uno a creerle la palabra de Dios, empieza uno a decirle, Dios, igual como esta mujer, yo quiero tocar el borde de tu manto. Empezamos a orar y por supuesto vas al doctor, pero sabiendo que es Dios el que tiene el poder de todo. Aquí dice que esta mujer, teniendo todo el dinero, ha de haber ido con los mejores doctores de su época, pero no, de nada le sirvió, que antes le iba peor, porque los doctores no tienen el dominio, control de nosotros. Dios es el que tiene el dominio, control de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de absolutamente de todo. Entonces, si Dios no movemos en la mano de Dios, el corazón de Dios, para que intervenga en nuestras vidas, no importa si estemos con el mejor doctor, tal vez en Cuba, tal vez en Europa, en Estados Unidos, o el mejor doctor de México, no importa. No importa cuán bueno sea ese doctor, si Dios no es el que está tocando nuestras vidas. Sigue diciendo en el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. Esta mujer había escuchado la palabra de los sacerdotes, del sumo sacerdote, cuando enseñaban la palabra. Y aún así, ella no había creído, no había subido esa fe al creerle, pero dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Sabe lo que es tan pero tan difícil cuando tú te encuentras débil, cuando tú te encuentras cansado, cuando tú te encuentras desanimado, cuando estás en una anemia? ¿Saben lo difícil que es trasladarse a un 15 metros? Las personas que hemos padecido algo así, alguna debilidad o alguna enfermedad, sales 15 metros y estás súper cansada. Esa mujer, no sabemos cuánto fue la distancia que ella tuvo que abarcar para poder llegar hacia Jesús. Pero esta mujer, después de 12 años
que su sangre continuaba saliendo, parte de su vida continuaba saliendo y que se encontraba en una anemia muy fuerte, en una debilidad y en un cansancio. Ella sacó sus últimas fuerzas que tenía para buscar a Jesús. Te puedes imaginar entre la multitud y tal vez escondiéndose, porque si alguien la reconocía que era esa mujer que padecía flujo de sangre, ella corría el peligro de que la mataran porque estaba contaminando, por decirlo así, haciendo inmundos a todas las personas que iba testereándose. Acuérdese que Jesús estaba rodeado por miles de personas. Entonces, para esa mujer poder atravesar esos miles de personas, poder atravesar toda esa distancia que tuvo que caminar para poder llegar cerca de Jesús, ha de haber sido con las últimas fuerzas que tal vez tenía esa mujer. Con sus últimas fuerzas esa mujer se empezó a abrir paso. Usted sabe, cuando hay mucha multitud es bien difícil poder caminar, es bien difícil poder estar esquivando a la gente porque es más fuerte, porque tiene más energía, porque son más grandes, y aparte no solamente eso, sino con su enfermedad. Pero esta mujer logró llegar, fíjese, no adelante, sino atrás de Jesús. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. ¿Qué tan cerca debe haber estado esa mujer que dice que tocó el manto de Jesús? Tocó precisamente esos flecos, esos donde se encontraba esa ley que ellos al mirar esos flecos, la Biblia nos dice que era para recordar la ley de Dios, para recordar sus mandamientos. Entonces esa mujer estaba tan cerca, pero no se atrevió esa mujer a tocar la espalda de Jesús, el brazo de Jesús. Ella se conformó con tocar los flecos del manto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe a qué me recuerda esta historia? A esa mujer sirofenicia, que ella, a pesar de que le dijeron perrilla, no se ofendió. A pesar de que prácticamente se podía decir que le dijeron una palabra incómoda, ella dice, no importa, yo lo que quiero es aún las migajas. Cuando yo empecé a leer estos versículos bíblicos, este pasaje de esta mujer, me acordé también de la sirofenicia, porque esta mujer del flujo de sangre podía haber tocado la espalda de Jesús, podía haber tocado la mano de Jesús, pero ella no se atrevió a tocarlo, ella solamente tocó el manto. ¿Y sabe por qué tocó el manto? Acompáñenme por favor a su Biblia, a Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Y dice así la palabra de Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, y en sus alas traerá salvación. Y en sus alas se refiere a los flecos del manto que tocó esa mujer con flujo de sangre. En el momento en que esa mujer tocó esas alas que viene representando esos flecos de su manto, esa mujer quedó sana. ¿Sabían ustedes que una prueba absoluta de quién era el Mesías era precisamente este versículo? Que aquel que en su manto trajera sanidad, en el fleco de su manto trajera sanidad, sin duda era el Mesías el que Israel estaba esperando. ¿Puedes imaginarte lo que pensó esa mujer cuando de repente escuchó hablar de Jesús y le decían, hay un Jesús y dicen que es el Mesías, está sanando y está resucitando muertos y está sanando paralíticos y está poniendo ojos con las personas de nacimiento que no ven y sus ojos son restaurados? Y esa mujer empezó a levantar su voz y dice, si realmente ese Jesús es el Mesías, como dice este versículo de Malaquías, porque ellos sabían las escrituras. Acuérdense que ellos iban al templo, esta mujer antes de haber padecido ese flujo de sangre, la han de haber llevado al templo, iba al templo a escuchar y sabía que en sus alas, en su manto, en ese fleco iba a haber sanidad. Dice, si tan solo toco esas alas, ese fleco, ese manto, voy a quedar sana.
Se conformó solamente con el manto. Muchos de nosotros, yo creo que lo hubiéramos tocado a Jesús, pero esa mujer solamente tocó ese manto que representaba el poder de Dios, esos flecos. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esa mujer cuando tocó a Jesús e inmediatamente dice la palabra de Dios que recibió sanidad. Ella supo que el que había tocado era el Mesías. Y no solamente eso, sino todas las personas que estaban a su alrededor se han de haber acordado, porque el Espíritu Santo nos acuerda la palabra de Dios, les ha de haber acordado que ese manto, esas alas, ese borde, esos flecos que esa mujer tocó y recibió sanidad, solamente era una prueba absoluta de que él era el Mesías. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese mismo Mesías es nuestro Dios y es nuestro Señor y también lo podemos tocar. Tú has de decir, pero yo ¿cómo puedo tocar a Dios? Ya no está aquí Jesús, ya no puedo tocar su manto. ¿Sabe cuál es su manto? La palabra de Dios. En el momento en que usted la cree, esa mujer creyó que tocando ese manto iba a ser sana. Si tan solamente nosotros creemos la palabra de Dios, este es el borde el cual nosotros creemos con todo nuestro corazón y podemos tocar el corazón de Dios para lo que nosotros necesitamos. Si es sanidad, para sanidad; si es restauración de la familia, para la familia; si es tal vez algún apuro económico, alguna situación, no lo sé, Él necesita que tú lo toques, y lo toques con fe, y lo toques creyendo, y lo toques sabiendo que Él es tu Mesías, que Él es tu Dios, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, y que solamente un toque, creyendo con todo tu corazón que Él va a hacer lo que dice en su palabra, nosotros podemos también tocar. Es el borde del manto de Dios en su palabra. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice, cuando oyó hablar que de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Algunas versiones dicen, seré sana, seré restaurada de la opresión. 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué preciosa es la palabra de Dios. Dice el 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y no lo hizo enojado, y no lo hizo regañando. Él sabía quién lo había tocado, es Dios. Él sabía que había salido poder y que esa mujer con sus últimas fuerzas fue a buscarlo y solamente tocó los flecos de su manto para quedar sana. Pero Jesús estaba esperando que esa mujer fuera la que tomara la iniciativa y dijera que había sido ella. Sigue diciendo, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Todavía sus discípulos, ya sabe, por ahí cómo eran, igual que nosotros, de repente se nos salen las palabras, han dicho Jesús, pero si ves que todo el mundo te está apretando, te se está aventando casi enfrente de ti, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Fíjese, hay mucha gente que puede estar cerca de Dios y no lo toca. A pesar de que tal vez lo estaba apachurrando, a pesar de que casi estaban encima de él, lo estaban tocando, y no estaban tocando el borde, estaban tocando tal vez su cuerpo, pero simplemente no recibían sanidad. ¿Por qué? Porque ellos no tocaban con fe, no tocaban creyendo que realmente Él era el Mesías y que podía solamente con el borde de su manto quedar sana o tener esa necesidad que ellos necesitaban. ¿Quién me ha tocado? Sigue diciendo el 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Sabemos que él sabía quién fue. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, fíjese, la mujer temiendo y temblando porque sabía esa mujer que podía haber muerto. Porque de repente ella había, como quien dice, los había contaminado a todos los que había testereado por las multitudes. Entonces tal vez por el miedo de que la multitud o el mismo Jesús la condenara, que sabemos que eso además iba a pasar porque Dios vino a traer vida. Igualmente como lo hizo con la mujer adúltera, ¿se acuerda que fue encontrada en pleno acto de adulterio? Todos la querían condenar, todos la estaban juzgando, todos ya la querían apedrear y Jesús no. Entonces sigue diciendo el versículo, dice,
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, dice, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, le dijo todo lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué precioso es Dios, qué precioso es nuestro Señor Jesucristo. Que a pesar de que muchas veces la gente piensa que tenemos un Dios que nos juzga, que está ahí con un mazo para regañarnos, para pegarnos, para cuando nos portamos mal, no es así. Tenemos un Dios que nos mira con compasión. Tenemos un Dios que su corazón se estremece por compasión por la humanidad, que Él mira nuestra necesidad y no es ajeno a nuestra necesidad. Él está esperando. Ahí están las promesas de Dios, ahí está su palabra, aquí está todo lo que nos ha dado, pero nosotros no lo reclamamos. Una, porque a veces no leemos la Biblia y no sabemos siquiera todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Otra, porque tal vez no creemos. Otra, porque muchas veces la gente dice, pero Dios sabe de que yo tengo necesidad. Sí, pero también la palabra de Dios nos dice, el que pide, recibe. Entonces usted tiene que pedirle, pero pídale con un corazón contrito y humillado. Pídale creyendo que Él lo va a hacer. No dudo en su corazón. Acuérdese que Dios quiere que creamos confiadamente, así como tal vez usted a veces le crea a su papá o le crea a su mamá que le va a comprar tal vez una bicicleta, que le va a comprar tal vez una mochila, no sé, cualquier cosa, o a lo mejor un platillo que a usted le guste. Y usted sabe que su mamá y su papá se lo va a comprar y no hay duda en su corazón. Tú estás esperando la fecha en la cual tu padre o tu madre te dijo que te lo iba a comprar y lo estás esperando. Estás esperando recibir esa bicicleta, tal vez ese regalo, imagínese. Y no duda de sus padres, que nuestros padres fallan, que nuestros padres cometen errores, pero que aún así ellos se esfuerzan por ser nuestros mejores padres aquí en la tierra. Cuanto más nuestro Señor Jesucristo, que ya nos dio su palabra y que ya nos dijo, y que ya nos dijo que por su llaga hemos sido nosotros curados. Acompáñeme por favor a Jeremías 16, 14 y 19. Jeremías 16, 14 y 19. Dice así la palabra de Dios en el 14, dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. El 19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo este versículo esto? Porque en el momento en que tú miras el poder de Dios, cuando tú miras la sanidad de Dios, cuando tú cierras tus ojos, levantas las manos al cielo y empiezas a derramar tu corazón y estás sintiendo esa paz y estás sintiendo esa tranquilidad y estás sintiendo esa sanidad, tú miras que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la Biblia te sanó, te restauró, te fortaleció, te animó, te dio paz, te dio consuelo. No hay duda en tu vida. ¿Y qué es lo que dices en este versículo? Ciertamente mentira nos han heredado nuestros padres con sus costumbres, con sus tradiciones. Estábamos completamente errados. ¿Por qué? Porque tal vez a nuestros padres también les enseñaron eso. Les enseñaron sobre otros dioses, tal vez sobre Buda, tal vez sobre imágenes, no sé, cualquier otro Dios que no sea el Dios vivo y verdadero, el cual está aquí en la Biblia. Entonces, ¿qué dice este versículo? Ciertamente mentira han heredado nuestros padres y vanidad. Porque cuando tú tienes un encuentro con la presencia de Dios, cuando tú miras la realidad de nuestro Dios, te das cuenta que toda nuestra tradición, toda la costumbre, toda la religión de nuestros antepasados, la religión que tal vez antes procesaba uno, era mentira, era vanidad, simplemente no era real. Pero cuando tú tocas el manto de Dios con tu fe, cuando tú le crees a Dios con todo tu corazón y empiezas a sentir sanidad en tu cuerpo y empiezas a mirar la sanidad que tal vez tú le estabas pidiendo a Dios para otra persona, entonces tú piensas a ver
cuán cierto es la Biblia y cuánta mentira y cuánto engaño a veces vivíamos nosotros en nuestras vidas. Acompáñenme por favor a Zacarías 8:23. Zacarías 8:23. Aquí está. Vamos a leerlo desde el 22, por favor. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando tus familiares, qué es lo que sucede cuando tus amistades, cuando tus amigas, cuando tus vecinos miran que de repente uno está enfermo, que de repente uno se encuentra mal y de repente uno está bien? Ellos se dan cuenta que es Dios en tu vida. Ellos se dan cuenta y empieza a pasar lo que dice este versículo. Dice que 10 personas de todas las naciones, de diferentes lenguas, van a buscar a un judío y van a quererse tomarse de ese manto, de ese fleco. Van a querer que les enseñes. Y pues por eso que tenemos que leer la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que estar orando. ¿Por qué? Porque la gente se va a acercar a nuestras vidas y nosotros tenemos que saber cómo hablarle. Y nosotros tenemos que saber cómo enseñarles. Mira, aquí está la palabra de Dios. Mira, esto nos dice cuando ellos tengan alguna duda. Claro, muchas veces nosotros no sabemos ni cómo hablar al principio. Es normal, pero en el momento en que tú te animas ya a hablar, el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú ya has leído. A todos se nos olvida lo que leemos, a todos se nos olvida, pero el Espíritu Santo en el momento en que realmente lo vamos a necesitar, Él nos lo recuerda y en ese momento sale esa palabra que esa persona necesita. Dice el versículo: 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, como diciendo: yo me voy hacia donde tú te vas, yo quiero estar hacia donde tú estás, yo quiero aprender lo que tú estás aprendiendo, yo quiero estar cerca de ti porque tú me vas a enseñar y cerca, y porque saben las naciones, como aquí dice en el versículo 22, dice: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová, o sea, naciones poderosas a buscar a Jehová y a implorar el favor de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene la presencia de Dios en su vida? Inmediatamente otra persona que no la tiene quiere estar cerca de ella, quiere aprender, quiere saber más de su Dios, quiere saber por qué viven esa paz que otros no viven, por qué viven esa confianza que otras personas no están. Y también en toda la gente tenemos problemas porque han recibido sanidad, porque ellos se han agarrado de ese manto. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados como cristianos para poder hablar de nuestro Dios. No solamente poder hablar de lo que leemos en la Biblia, sino poder hablar de lo que ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha sanado, cómo nos ha librado, cómo nos ha dado paz en medio de la tormenta, cómo nos ha ayudado en los tiempos más difíciles, cuando sentimos que nos volvemos locos de repente de cosas y de situaciones, pero cómo Él nos mantiene en esa calma, en ese consuelo, en esa paz. Ese es el Dios que la gente que va a estar a tu alrededor también lo va a necesitar y que va a decir: ¿por qué hay en ti esa paz aún pasando por tormentas, aún pasando por dificultades? ¿Por qué tú tienes esa paz? ¿Por qué tú tienes esa tranquilidad? Porque yo creo en el Dios todopoderoso, porque yo creo en un Dios de sanidad, porque yo creo en un Dios de libertad, de liberación. Yo creo en un Dios de prosperidad, yo creo en un Dios de liberación, en un Dios de paz, de consuelo, en un Dios que es nuestra fortaleza, que es nuestro refugio, en un Dios que es nuestro todo. Dice: iremos con vosotros. Así es como le va a decir mucha gente: iremos contigo a la iglesia ahora que se abran, o iremos, o enséñame, o explícame un poquito más. Ahorita por internet es casi como se está llevando la mayoría de las enseñanzas bíblicas. Bueno, empieza a darle a tus amistades a compartir prédicas que te gusten. Hay muchísimas prédicas en el internet, hay muchas prédicas también en nuestra página principal del Buen Pastor. Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Enséñenos.
Es por eso que nosotros tenemos que capacitarnos en conocer más la palabra de Dios, porque va a haber gente que en estos tiempos, yo recuerdo que antes yo escuchaba y se avecinan tiempos de angustia y vienen tiempos muy difíciles, y pues uno cuando estaba niño no nada más escuchaba, y vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos, y pero uno ni siquiera se imaginaba cómo iban a ser. Bueno, ahorita ya no lo imaginamos porque ya estamos viviendo esos tiempos de angustia, ya estamos viviendo esos tiempos difíciles, y si solamente agarrados del manto de Dios y solamente agarrados de esas alas del poder de Dios, de esa presencia de Dios, vamos a poder salir adelante. Si no, va a ser muy difícil. Y esto no quiere decir que va a mejorar, porque sabemos que la Biblia no nos dice que esto va a mejorar, todo lo contrario, va a ir aumentando. Pero cerca de esas alas, que es nuestro refugio, que es nuestro consuelo y que es nuestro Dios, es que nosotros vamos a estar seguros. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos enseñó en este día. Es maravilloso saber que usted en este momento no necesita estar en el tiempo de Israel. No necesita, como esa mujer de flujo, correr a buscar a Jesús con nuestras últimas fuerzas. Nosotros aquí en la intimidad de nuestro hogar, tal vez te encuentras en la cocina, tal vez te encuentras en tu casa, en tu recámara, tal vez llorando en la sala. Ahí tú puedes tocar el corazón de Dios. Ahí tú puedes tocar ese manto. Ahí tú puedes tocar esos flecos, esa presencia de Dios, si solamente lo haces con todo tu corazón, si solamente tú en este momento empiezas a derramar tu corazón, si tienes ganas de llorar, empieza a llorar en su presencia, empieza a buscar su rostro, empieza a decirle cuánto lo amas, cuánto lo necesitas, cuánto necesitas que haga algo en tu vida, cuánto necesitas que te quite esa enfermedad, que te sane tu corazón, que te quite esas heridas del alma, que te dé esa paz y ese consuelo que solamente Él te lo puede dar. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Levanta tus manos al cielo y empieza a adorar su presencia. Padre, tú eres maravilloso, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres el único y verdadero, tú eres nuestro Adonai, tú eres nuestro Salvador, tú eres, Señor, el que solamente bajo tus alas estamos seguros, sobre tus alas, sobre tu manto traes sanidad. Tú eres el que nos consuela y que nos prospera. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. Tú eres todo para nuestras vidas. Dios, ayúdanos a tocar el borde de tu manto. Ayúdanos a tocar tu presencia. Ayúdanos a tocarte, Señor. Ayúdanos a derramar nuestro corazón delante de tu presencia y tocarte, porque tenemos necesidad del único Dios vivo, del único Dios real, del único Dios de poder, el único que ve por nosotros, el que nos cuida y no duerme. Gracias por tu hermosa presencia, Padre. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecir tu nombre y queremos decirte que tú eres lo más importante en nuestras vidas, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que te amamos, amamos tu presencia, Dios, amamos que estés cerca de nosotros. Gracias por el privilegio tan grande de haberte conocido. Gracias por ser nuestro Salvador y nuestro Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a orar. Por ahí mi hermana Marina siempre nos pide oración por su familia. Por supuesto que sí. Siempre estamos al pendiente de estar orando por su familia, por Esmeralda. También por mi hermana Vicky vamos a estar orando. Por los jóvenes de la iglesia. Yo pido oración para que Dios me dé calma y me ayude a salir adelante. Por Lili también nos está pidiendo oración. Esther Malagón, también vamos a estar orando por ella. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En este momento, Señor, te pedimos, Padre, por mi hermana Marina y por su hija Esmeralda, Señor. Tú sabes, tú tienes el control, Señor, de su pierna, de su rodilla, Padre, que seas tú restableciendo, sanando, regenerando sus cartílagos, sus huesos, Padre, lo dañado, Padre, todo aquello que esté deteriorado, Señor, que seas tú alineando su vida, su salud en el nombre poderoso de Jesús, toda la familia, Señor, que seas tú trayendo fortaleza, Señor, que seas tú
despertando hambre en sus vidas, Padre, ahí donde ellos se encuentran, reunidos en familia, escuchando las prédicas, Señor, que seas tú, Señor, abriendo sus corazones y depositando esa palabra que ellos necesitan en este momento, Padre. Igualmente te pido por mi hermana Vicky, Señor, por toda su familia, Padre, que seas tú, Señor, resguardándolos, protegiéndolos, levantando un escudo, un muro de fuego y de protección, ángeles con espada desenvainadas, cuidándolos y protegiéndolos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También te pido por Lili, Padre. Tú conoces cuál es su necesidad, Padre. Tú sabes cuál es la petición de su corazón, Padre. Que en este momento, precioso Espíritu de Dios, seas tú trayendo calma, descanso y ese consejo, Padre, que ella necesita para tomar la decisión que tenga que tomar, Padre. Que todo aquello que está quitándole su calma, su tranquilidad y su paz, que en este mismo momento, Señor, toda carga en este momento caiga en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que seas tú quitando, Señor, toda atadura, todo aquello, opresión que el enemigo ha levantado, queriéndola quitar, Señor, desconcentrar para no buscar tu rostro y tu presencia, Señor. Que en este mismo momento, Señor, también por todos los jóvenes de la iglesia, Padre, que si ellos se sienten también con esta angustia por su futuro, que seas tú quitando toda carga, toda opresión de sus vidas, que seas tú dándoles sabiduría para sus estudios, Señor, para que ellos puedan sacar buenas calificaciones, Padre, para que ellos se puedan acoplar en esas clases virtuales que ahorita ellos tienen, Padre, que ellos puedan ser, Señor, de bendición, Señor, también para sus compañeros, Padre, que sean un ejemplo, unos jóvenes, Padre, que sean unas influencias en este tiempo, Padre, que aman a Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, también te pido por mi hermana Esther Malagón, Padre, que seas tú en este mismo momento, Señor, trayendo aquello que ella necesita, aquel anhelo de su corazón, de su familia, Señor, que seas tú resguardando y protegiendo, Señor, a cada familia, Señor, a cada iglesia, Señor, a tu pueblo, Padre. Guárdanos, Señor. Cuídanos, protégenos, que seas tú un escudo alrededor de nuestras vidas en el momento en que salgamos y regresemos a nuestra casa con nuestro bien. Que vayas tú a los lados sosteniéndonos, enfrente dirigiéndonos, atrás protegiéndonos, abajo sosteniéndonos y arriba cubriéndonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos, si Dios lo permite. Por aquí vamos a estar el próximo miércoles. Igualmente, si usted tiene alguna petición de oración, puede dejarlo ahí en los comentarios, no solamente de esta prédica, sino de todas las demás prédicas. Vamos a estar al pendiente de estar checando los mensajitos y estar orando por sus necesidades. Así es que Dios les bendiga, bendiciones y buenas noches.